Bueno, nos habíamos quedado un poco en tema de los juicios y la temporalidad. ¿Pudieron leer lo de Echeverría, capítulo 4? Si lo leyeron, habla de esta cuestión, la temporalidad la usa, y habíamos dicho en la clase pasada, ¿sí? Uno siempre emite un juicio en el aquí y ahora, un momento presente, pero lo hace siempre remitiendo a un pasado, en base a lo que sería experiencias, creencias, costumbres, ¿sí? Y lo hace pensando en tener determinadas acciones hacia el futuro. Ese es lo que refiere al juicio y la temporalidad, ¿sí? Y en relación a la fundamentación de los juicios, con estos 5 pasos, que eran fundamentales, que los hagamos con un ejemplo. El ejemplo habitualmente, a mí me gusta ponerlo por lo positivo. En la clase pasada creo que habíamos utilizado a Gastón, que lo tenía ahí a mano en la cuadrícula. Le habíamos puesto que Gastón era responsable, ¿sí? Entonces, eso es un juicio. ¿Recuerdan? Definición de juicio o afirmación, no había que confundirlo. Cuando alguien dice, emite un juicio, lo mejor es decir para mí o yo creo que, pero la gente habitualmente no habla de esa manera. Yo los invito a que ustedes empiecen a hablar de esa manera porque le facilitan al otro saber que, bueno, esta es la opinión de Walter. Por ende, cuando yo digo yo creo que, es una opinión. Entonces digo, yo creo que Gastón es responsable, ¿no? Entonces, a partir de ahí puede empezar a ocurrir en lo que sería la conversación, que ahora vamos a ver cómo se construyen, que es una danza entre el hablar y el escuchar. El otro puede empezar a preguntarme, con estas técnicas que fuimos aprendiendo, ¿no? Sobre la opinión que estoy emitiendo. En rigor, es un juicio y está infundado, hasta que yo empiece a darle esos matices o esas capas en estos pasitos, ¿no? Como para empezar a fundarlo. Lo primero es que uno siempre lo dice por algo. Quizás la intención a veces no está explícita, es tácita, y el otro puede preguntar, ¿para qué me decís tal cosa? ¿Por qué opinas tal cosa de Gastón? Entonces yo puedo decir, no, mirá, yo te cuento, y me lleva a mí a repensar incluso esa cuestión, porque quizás yo puedo pensar, ok, yo te estaba diciendo esto porque el otro día lo invité a tomar una cerveza y llegó tarde, y eso para mí es irresponsabilidad. Entonces fíjense, en ese pensamiento que alguien ya me preguntó, y en esta cuestión de empezar a argumentar mi opinión, estoy empezando a darle capitas de datos que es importante tener en cuenta. Ok, Walter lo está diciendo desde un plano no laboral, lo está hablando desde un plano personal, entonces ya me está definiendo un dominio de observación, me está diciendo en qué lugar yo ubico a esa persona para hacer esa opinión. Porque por ahí, o sea, Gastón llega tarde cuando lo invitas a tomar una cerveza, pero al trabajo nunca llegó tarde. Entonces hay que definir los dominios. Si no, uno termina haciendo lo que se llama un juicio limitante de una persona. Cuando alguien dice, vos sos responsable o vos sos irresponsable, le está poniendo una mochila grande a la otra persona porque está atacando directamente el ser de la persona. Y eso es muy difícil de mover. Distinto es decir, vos a veces o en determinada situación actuás irresponsablemente o actuás responsablemente. ¿Me explico? Quisiera tener un chequeo de cómo vengo. ¿Por qué? Porque esto es un tema que por ahí eh, se enreda a veces. Profe, ¿lo puede volver a explicar? Perdón, yo no entendí. Ok. Fundamentación de los juicios. Son estos 5 pasitos. ¿Sí? 5 pasos. Nosotros estamos poniendo un ejemplo. Entonces yo, ante el juicio, identifican, ¿no? Que decir que una persona es responsable es un juicio. En eso estamos claros.
Sí, profe. Porque a veces se les pide que hagan un juicio y lo fundamenten y ya le pifian a la hora de hacer el juicio. Entonces, tengan en cuenta eso. Para hacer un juicio, habitualmente siempre está acompañado, ¿sí?, el sujeto de un adjetivo, ¿sí?, responsable, puntual, impuntual, bondadoso. Esos son juicios, son opiniones, que yo voy a tener que fundar con la mayor cantidad de datos posibles. Eso es de fondo. Y en el camino hay 3 pasos previos, que es definir el para qué estoy diciendo eso, ¿sí?, definir el dominio de observación en el cual lo estoy diciendo, o sea, en qué ámbito de esa persona estoy haciendo esa aplicación del juicio, y definir un estándar. El estándar, cuando vimos costos no, control, disculpen, vieron que hablamos de definir un estándar. Bueno, ¿qué es un estándar? Yo tengo que definir cuál es mi estándar para decir que alguien es responsable. Entonces yo puedo decir, mira, voy a poner como estándar la llegada a tiempo al trabajo, ¿sí? Ese es mi estándar. Entonces, ok, listo, si ese es tu estándar, lo defino. Entonces, a la persona que me está escuchando va a decir, ah, ok, tu estándar de responsabilidad lo estás diciendo por esto, porque una persona llega a tiempo al trabajo y no falta. Ok, listo, está definido. Entonces, a partir de ahí, cuando yo diga Gastón es responsable, puedo decir, ok, lo estoy diciendo en este dominio, con estos estándares, y te lo estoy diciendo por esto. Por ejemplo, no sé, porque estabas evaluando vos la posibilidad de darle un ascenso a Gastón. Entonces, ese dato es importante, que un colega, ¿sí?, te diga, ah, mirá, Gastón es responsable. Entonces, luego yo voy a tener que buscar, ¿sí?, afirmaciones a favor de mi juicio. Y voy a tener que buscar afirmaciones a favor del juicio contrario. Son afirmaciones a favor de mi juicio, que es responsable, y tendría que buscar afirmaciones a favor del juicio contrario. Que ¿cuál sería el juicio contrario? Si Gastón fuera irresponsable. Entonces busco datos por una y busco datos por otra. Y después lo contrasto y veo, de acuerdo a qué cantidad tenga mayor cantidad de afirmaciones en favor de uno u otro juicio, voy a determinar si mi juicio está fundado o infundado. ¿Ahí me expliqué? Sí, profe, ahora sí. Por ejemplo, 20 días hábiles, vamos a medir un mes. Digo, Profe, bueno, sí, yo entendí lo de estándar y entendí lo de afirmaciones y juicio contrario, pero lo del dominio de observación, eso no lo entendí. dominio de observaciones porque una persona, el ser, ¿sí?, tiene un montón de funciones que irradian, ¿no? O sea, vos sos vos, ¿sí?, pero luego tu ser irradia. Sos de una manera ahora en el aula, ¿sí?, sos de otra manera en tu vida personal, o sea, tu ser social, tu ser académico es diferente, tu ser laboral es distinto. Entonces, cuando uno define dominio de observaciones para determinada cuestión, entonces, cuando decimos, a ver, poniendo un ejemplo que por ahí de la vida personal, mi hermano es mecánico, ¿sí?, y es un gran mecánico, ¿sí? Yo a él le dejaría el auto con los ojos cerrados. Para mí, él es un capo en la mecánica. Pero no sé si le dejaría a mi hija para que me la cuide, porque es medio descuidado. O sea, no tiene hijos y me da la sensación a mí, en mi juicio, ¿sí?, que para lo que sería cuidar niños no estaría demasiado capacitado. Me explico que ahí estoy definiendo dominios, porque si yo lo generalizara, diría, Ariel no sirve para cuidar, pero por ahí para ocuparse de un auto sí, para ocuparse de un niño no. ¿Me explico? Claro, sería Pobre como mi hermano que la acaba de quedar opinión, grabado en YouTube. sería como la opinión subjetiva en un determinado aspecto. Claro, Y ese aspecto para cuando lo tenemos que fundamentar, lo tenemos que aclarar, ¿no? sí, exacto. Genial, genial, genial. Es más, recuerden que un juicio siempre es subjetivo.
El mundo de las afirmaciones se mueve por el mundo de lo objetivo, pero un juicio siempre es subjetivo. Es una opinión de alguien que puede después fundar esa opinión. Decir, bueno, mira, yo opino esto, por esto y por esto. Entonces, en el camino digo, ok, te dije para qué, te dije en el ámbito en el que te estoy dando esta opinión, te dije cuáles son mis estándares para medir esa opinión y luego busco hechos que avalen mi opinión. De los 20 días de fichaje, tengo 15 días en los cuales Gastón ficha en punto, incluso toma la guardia 15 minutos antes, ¿sí? Y tengo 5 días en los que no. Y ahí puedo concluir. Digo, ok, si está dentro de mi varianza, dentro de mis estándares, es decir, bueno, o sea, 15 sobre 20 me sirve para determinar que las llegadas tardes están dentro del límite de tolerancia y finalmente concluyo, ok, mi juicio está fundado. Tengo que hacer todo este trabajo, todo este caminito. La idea, que yo les había dicho en la clase anterior, era que esto, a veces cuando uno no quiere participar de lo que sería una charla de juicios personales, que ahora vamos a ver los tipos de conversaciones, ¿sí? Cuando no quiere entrar en una charla que es improductiva, que es un chisme o el radio pasillo, porque considera que no es productivo y dice, la verdad no quiero perder tiempo de mi vida en esto, puede hacer este ejercicio de hacer que la otra persona empiece a fundar su juicio a través de preguntas. Uno le hace preguntas, estas preguntas que le fui poniendo en el ejemplo, ¿no? ¿Por qué me decís tal cosa? ¿Desde qué aspecto me decís tal otra? Entonces, y lo mismo cuando nosotros fundamos nuestros juicios, o sea, cuando damos una opinión, directamente ya la vamos ayornando con todos estos datos. Ahora, la otra persona puede tomar 2 decisiones al respecto. La primera es que a la tercera o cuarta pregunta me diga, ¿sabes qué? O sea, ni qué, o sea, no te cuento más nada, y piensa incluso decir, la verdad, Walter, nunca más le cuento más nada porque me hace preguntas, y la verdad que yo quería pasar el rato, un rato, comentarle esto. Esa es una, no te cuenten más y de pronto, listo, tu objetivo está cumplido, o sea, no te participan más del radio pasillo. Y la otra es que quizás puedas hacer que la otra persona modifique su juicio y revea si estaba infundado, decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, porque yo dije tal cosa y no era así. Ese sería el sumum, el ideal. Para el caso, para mí es ganancia de los 2 lugares, porque no me interesa participar del radio pasillo, ¿no? Considero que es sumamente improductivo. Pero profe, ahí, cuando vos tomás esa actitud cortante más en un ámbito como en enfermería, sin No ser cortante, despectivo, no después cortante. vos, Primero es intentar... cortante, una persona que tiene esas actitudes y claramente tiene que llenar algún vacío en su vida, porque realmente, pero después ahí vos pasás a formar parte de ese radio pasillo, porque van a decir, che, vos sabés que Walter la otra vez le quise contar algo y tal cosa y tal otra, y los ponen en los grupos y todo. Eso demuestra la infelicidad de esas personas, ¿no? Pero de si todas maneras te afecta. si fuiste amable y genuino, o sea, esto es cuando vos realmente crees en esto, ¿sí? Esto es lo importante. Cuando uno realmente cree en esto, ¿sí? Lo hace con una amabilidad y de una manera genuina, que quizás hasta inconscientemente el otro, no te participa o sea, internamente hace esta cuestión de a Walter no le cuento más nada, y la verdad que en un punto es, si se opina o no se opina, si a mí no me interesa participar, esto es como, no sé, prenderte de la opinión de un hater en vez de pensar en la gente que sí quiere laburar, ¿no? Digo, hay un refrán que dice que si vos querés bailar toda la noche, tenés que bailar con quien quiera bailar, ¿no? Entonces, en una organización siempre vas a tener en un equipo de trabajo gente que no quiere bailar. Mi filosofía es trabajar con el que quiere trabajar y el resto se excluye solo. Y aunque
parezca raro, y esto sí es empírico porque tiene que ver con mi experiencia solamente, a mí me funciona. Laburar en equipos de trabajo de esa manera siempre me dio resultado. Después está la complejidad de las organizaciones, ¿no? O sea, hay organizaciones donde quizás esas personas siguen estando, pero bueno, finalmente no forman parte de mi círculo de acción. Uno tiene que, después como líder, va a ver qué estrategias utilizar para minimizar el impacto de esa gente, ¿no? Yo lo intenté aplicar cuando era supervisor, ¿no? Tal vez, a lo mejor porque, como vos decís, es como, hay que tener en cuenta el tipo de organizaciones. Los sindicalistas cerveceros me destrozaron, me hicieron la vida imposible durante 4 años, pero así, con estilo radio pasillo, también con críticas infundadas, porque no participás de su forma de ver el mundo, solamente porque no crees que esa forma sea la correcta, ya sos prácticamente el enemigo del pueblo. Pero Sí, es como sí. vos decís, debe depender de la organización. Después, la realidad, y esto también lo definimos así, todas estas herramientas que les traemos no es para gente con patologías, ¿sí? Con un violento no se puede trabajar ni aplicar ningún tipo de estrategia. Entonces, desde ese lugar, yo no se los recomiendo, porque digo, o sea, no tiene sentido, pero en un punto también lo que sí les recomendaría es decir, bueno, si estoy trabajando con violentos o en una situación de avasallamiento, y cuando me refiero a violencia, no me refiero a violencia física solamente, ¿no? Sino una organización, hay organizaciones que son tóxicas, y uno tiene que ponerse a plantear y decir, bueno, mirá, esto es común a mis valores o no. Entonces en el camino, en algún momento voy a tener que tomar la decisión de decir, bueno, mira, si esto no hace a mis valores, en algún momento me voy a desvincular de la institución, ya sea porque me enferme o porque directamente diga, mira, yo no quiero esto, voy a ir a trabajar en una organización donde sí se respeten mis valores y que sean los mismos con los cuales yo pueda comulgar y trabajar hacia adelante. Bueno, profe, en este caso Gastón causa eso. O Eso lo querés sería lo matar, ideal. la violencia, lo querés matar o ya te acostumbrás. Es que vos sos muy linda. Cállate, Gastón, Muy, no sabés que lo aguantamos a Gastón. muy buena salida, Gastón, y lo cortamos ahí. O sea, me pareció una salida excelente y queda ahí, ya está. Avancemos porque si no, no se puede. Mucha cintura. Bueno, recuerdan que hablábamos de que las organizaciones son redes de conversaciones y de ahí la importancia de que si pensamos que tenemos que mejorar la organización, mejoremos nuestras interacciones con el otro, porque en una organización trabajamos con otros, ¿sí? Es más difícil que nos peleemos con un electrocardiógrafo, que es una máquina, que como muchos si queremos, en el momento de los juicios personales, que ahora los vamos a ver, podemos decir, esta máquina y quién no la controló y lo que fuere, ¿sí? Y renegamos y me echo la culpa yo, por mi culpa, por mi gran culpa, o le echo la culpa a un compañero, ¿sí? Digo, ¿por qué no controló fulano? De tal? La cosa es que tengo el problema y no lo estoy evitando. Entonces, con máquinas no vamos a tener el problema. El problema lo vamos a tener con la persona que tenía que repararlo, con la persona que tenía que mantener el buen estado de ese electrocardiógrafo. Entonces, de ahí la importancia de mejorar la calidad de la comunicación con los otros, porque las organizaciones, les repito, son redes de conversaciones. Acá creo que habíamos llegado a ponerles esta imagen, ¿sí? Teníamos que elegir la herramienta adecuada. De acuerdo a la situación, es la herramienta que elijo. Hoy les decía que las conversaciones son una danza entre el hablar y el escuchar, así lo dice Echeverría, las conversaciones y las relaciones son una misma cosa, tiene que ver con lo que decíamos de las organizaciones, y las conversaciones que sostenemos son las que están produciendo y reproduciendo la relación en el momento. Tipos de conversaciones son 4. Conversaciones de juicios personales, las conversaciones para la coordinación de acciones, las conversaciones para posibles acciones y las conversaciones para posibles conversaciones.
Paso siguiente les voy a explicar estos 4 tipos. De antemano les aclaro una cosa. Hay 2 grupos que vienen a derivar de estas 4 conversaciones. Un grupo que es productivo, si se puede llamar conversaciones productivas, y otro que son las conversaciones improductivas. Un poco ya les conté, así que quiero que me cuenten cuáles les parece que van a ser las conversaciones improductivas. Y el radio pasillo ese que vos decías. ¿Y cuáles serían de estas 4? Conversaciones de juicios personales. Conversaciones de juicios personales. Recuerdan, emitíamos juicios, ¿no? Estábamos diciendo tal cosa o tal otra de las personas. Ahora, después, dentro de este grupito, están las conversaciones para coordinar, para la coordinación de acciones, ¿no? Entonces, estas concretamente, ese tipo, son las que realmente son productivas. En ese terreno vamos a encontrar promesas, ofertas, pedidos, con su correspondiente aceptación, ¿no? Y luego, las que vienen abajo, es cuando no tenemos concretamente o sea, no sabemos qué acción tomar concretamente, pero todas tienden a ir hacia la coordinación de acciones. ¿Por qué? Porque a veces la situación problemática, la situación problema, es tal que no tenemos o no sabemos, es multifactorial el problema y no sabemos concretamente si hay alguna acción que nos lleva a la solución. Por eso se empieza a trabajar en conversación para posibles acciones, en grupos de trabajo, y la conversación para posibles conversaciones, que es cuando intervienen las emociones en el medio. Echeverría dice en un momento, hay un espacio de transparencia en el cual uno está operando como en automático. Por eso le habla de transparencia. Transparencia es porque no ve lo que sería la situación. Un ejemplo que él pone es, voy andando por la calle y me choco con un bache, ¿sí? O un desnivel en la vereda, o voy andando con el auto y agarro una loma de burro que no vi, ¿sí? El auto salta. A partir de ahí ocurre un quiebre de ese instante de transparencia. ¿Me explico? O sea, voy desde un plano inconsciente al plano consciente. A veces pasa cuando se dice el tránsito, no sé si alguno anda en la vía pública con algún medio tipo bicicleta, moto o auto, y va siguiendo el tránsito y de pronto semáforo en rojo y por ahí adelanta porque todos se adelantaron, pero está en rojo y de pronto frenan y uno tiene un pequeño susto. Eso es salir de un instante de transparencia donde uno está en automático, ¿sí? Y tiene ese instante de quiebre. ¿Me explico? Sí, profe. Va, bueno, si hay dudas me paran porque va en cascada el aprendizaje de estos temas. ¿Qué tiene que ver la responsabilidad y la temporalidad? Sí. ¿Cómo sería una instancia de quiebre en una conversación? Una instancia de quiebre en una conversación cuando hay una agresión, por ejemplo, pero en rigor primero ocurre un hecho en el cual empiezan las conversaciones, o sea, las conversaciones de juicios personales por lo general no son con un otro. Uno empieza primero a despotricar, por ejemplo, vos estás en la guardia con tu equipo de trabajo, por poner el ejemplo que puse del electrocardiógrafo, o por ahí un ejemplo más grave, la caja de paro, que no hayan, en el cambio de guardia, no hayan chequeado que la caja de paro esté completa y por ahí te faltaba una ampolla de adrenalina y te cae un paro. ¿Sí? Entonces el momento de quiebre es cuando te viene ese caso que necesitas la caja de paro, la vas a buscar y encontrás que la adrenalina no está. Entonces decís, empezás a ejercer un montón de juicios personales donde no te haces responsable del quiebre. ¿Sí? Empezás automáticamente a decir, o sea, te podés echar la culpa a vos mismo, decir cómo no controlé cuando inicié la guardia que haya estado. Después ocurre otra cosa, vieron que acá le pusimos víctima o protagonista. Cuando uno está
en exceso de protagonismo, ¿sí? Quizás puede decir esto de echarse la culpa a uno, ¿no? Que eso es como una bastardización de una virtud, de la responsabilidad, es hacerse cargo en exceso, echándose la culpa, ¿no? O sea, castigándose. Entonces dice, qué pelandrún que soy, ¿sí? ¿Cómo no voy a controlar la caja de paro cuando tomo la guardia? Si estoy del otro lado, si estoy en posición de víctima, quizás lo que diga es, en vez de echarme la culpa yo, y siempre escuchen que hablo de culpa, porque uno, o sea, habla de culpa y no de responsabilidad. Lo adecuado sería hablar de responsabilidad. El protagonista habla de responsabilidad, el protagonista sano, ¿no? No el protagonista que está bastardizando esa virtud. El que realmente se hace cargo. Ahora, cuando no te haces cargo, habitualmente lo que ocurre es, le empezás a echar la culpa a tu compañero, compañero, que le tomaste la guardia y no te dejó el carro incompleto. Entonces, a partir de ahí ocurre toda esta cuestión. Describen y explican una acción, pero no se hacen cargo del quiebre en ningún momento. Tratan de interpretar lo sucedido, pero no estás haciendo nada. ¿Sí? No estás haciendo nada para solucionarlo. A partir de ahí, con el mismo ejemplo, puede empezar una conversación para coordinar acciones. Puedo hablar con mi compañero en ese momento y decir, ok, llama a terapia que nos presten una ampolla de adrenalina, o directamente subís al paciente a terapia o lo pasás a terapia, debería estar en el mismo piso habitualmente, ¿sí? O lo pasás a terapia para poder hacerle las maniobras de reversión o reanimación, según corresponda, de manera adecuada y apropiada. Entonces, ahí tengo una acción concreta, ¿sí? Me estoy haciendo cargo del quiebre y genero acciones. Directamente digo, bueno, ok, coordinamos y logramos tal cosa. ¿Hasta acá va? Profe, entonces el juicio personal puede ser una víctima o puede ser un protagonista. Sí, en realidad, si estás como protagonista, ahí el protagonista que está con signo de pregunta es porque hay una parte de un protagonismo viciado, permitime decirlo así, un protagonismo viciado, que no es un protagonismo como tal, sino es esta cosa de echarte la culpa a vos. Y no estás haciendo nada en realidad para solucionar el problema. Te quedás con el qué tonto que soy, recorcholis, uy, cómo no controlé tal cosa, y yo se los estoy haciendo, ¿sí? Con mis dotes actorales para no emitir un insulto, que es lo primero que haría uno, ¿sí? Cuando una situación así le ocurriría, ¿sí? Pero estoy siendo educado. Quizás a ustedes se les ocurren otros adjetivos, piénsenlos, ¿sí? E imagínense en esa situación. Ahora, realmente, el protagonista concreto se pasa a esta acción. Está bueno que me marquen eso, porque nosotros acá lo ponemos con signo de pregunta, porque en rigor vos estás como víctima o como un protagonista viciado si te empezás a echar culpas vos. Pero el protagonista real se mueve en este ambiente. El protagonista real nunca, ¿sí? Está en zona de conversaciones improductivas. El protagonista se hace cargo y como se hace cargo, quiere solucionar. O sea, una vez que uno se hace cargo, piensen en esta frase: si uno se hace cargo del problema, es parte del problema. Como es parte del problema, también es parte de la situación, de la solución, perdón. Entonces, desde ese lugar, así actúa el protagonista. Esto no sé si lo vimos cuando vimos las instancias de las 3P, la cuestión de transformar la queja en pedido, creo que se los había mencionado, el espacio de transformación. Transformar la queja en pedido, la protesta en propuesta y la duda en pregunta. ¿Se acuerdan? Voy a tomar ese silencio como un sí o me colgué. Seguimos Yo entonces. no me acuerdo, pero después lo repaso. Debe estar grabado en
en la parte de planificación, antes de ver objetivos SMART, hablamos del espacio de transformación. Igual, si no, se los recuerdo, la regla mnemotécnica es la regla de las 3P. ¿Sí? Las 3P, ¿por qué? Porque es transformar la queja en un pedido, transformar la protesta en una propuesta y transformar la duda en una pregunta. Queja es conversación de juicios personales. Voy y le cuento a mi novia lo que me está pasando en el trabajo, le cuento a mi hija, le cuento a mi madre, le cuento a mi hermano. Eso es una queja. No le estoy haciendo un pedido a nadie. Para transformar la queja en pedido tengo que hacerlo con la persona que corresponda, que me pueda, o sea, que tenga ese rango de autoridad que pueda llegar a generar alguna declaración al respecto. Miren cómo lo vamos enlazando con los actos lingüísticos. Entonces, la otra, la protesta en propuesta, es a veces protestamos por algo, ¿sí? Pero no traemos soluciones. Entonces el espacio de transformación lo que dice es, bueno, la protesta es algo pasivo en rigor, es como un, si bien parece activo porque uno puede agarrar pancartas y lo que fuere, pero no propone nada. Entonces es me quejo de algo, protesto por algo, por lo cual siento insatisfacción, pero no propongo nada para solucionar esa causa que me genera la insatisfacción. Ese es el segundo espacio. Claro, como que haya la medicación que necesitamos en el carrito, por ejemplo. Que hagamos una acción para tener esa medicación, digamos. Perfecto. Estamos en el papel de víctima. Bien. Se identifica, ¿no? Como cuando vos hablas de queja, protesta y duda, estás en un espacio pasivo. Lo que proponemos nosotros con este espacio de transformación es pasarte a la vereda contraria, que es ser protagonista. ¿Es más difícil? Y puede ser considerado más difícil, pero hay algo que te genera una satisfacción, que es saber que tenés el control de tu vida, que las decisiones las tomás vos, que tenés lo que se dice coloquialmente la sartén por el mango. De ambos lados de las veredas, ¿sí? De ambos lados de la calle, la gente vive, ¿eh? O sea, no te vas a morir por ser víctima, ni te vas a morir, ni vas a generar una ascensión tipo Zen por ser protagonista. De ambas maneras se vive. El tema es lo que quieran elegir ustedes para su vida, de cómo vivirla, ¿no? O sea, esta cuestión de decir, o soy protagonista o soy víctima. A veces nos ocurre, y esto sí es importante decirlo, que no siempre, o sea, no tienen que ser roles estáticos. A veces somos protagonistas para determinadas cosas y en determinados otros roles actuamos en posición de víctima. El tema es empezar a darnos cuenta. Ese es el primer pasito para cualquier cambio, el darnos cuenta. Cuando nos damos cuenta que estamos por morder el anzuelo de la víctima, ahí tenemos que empezar a prestar atención y decir, epa, ¿esto va a ser productivo o no va a ser productivo? ¿Va a ser funcional a los resultados que yo quiero obtener o va a ser disfuncional? Esa sería más o menos la cuestión que les proponemos desde la comisión para lo que sería este espacio de transformación. Y el último, que es el de la duda en pregunta, y ahí terminan las reglas de las 3P, pedido, propuesta y pregunta, es que no se queden nunca con una duda. Esta cosa de, uy, no pregunté tal cosa, no, transformen la duda en una pregunta, y esa pregunta quizás puede generar otra pregunta, y eso es un espacio de crecimiento, siempre. De hecho, desde acá proponemos a veces que se lleven más preguntas que respuestas. Esa es la manera y los que yo les deseo como seres, ¿no? Esta cuestión de que siempre tengan inquietud por algo. O sea, que ante algo que estamos hablando, por eso me gusta la universidad, ya se los dije, esta cuestión de que construimos el conocimiento, nosotros traemos una biblioteca, pero puede ocurrir que no estén de acuerdo con esto y ustedes digan, no, mira, esta cosa no me parece, entonces a partir de ahí, por ahí generamos otro postulado y el conocimiento está vivo y se va trabajando. Año a año, nosotros, el equipo docente, aprende mucho de ustedes, casi que tengo que definir, o sea, yo
tengo que decir concretamente que aprendo mucho más en la docencia que sin ejercer la docencia, ¿no? Igual tengo una actitud para la vida que es esta, el de la inquietud, o sea, el estar preguntando, si tal cosa no me cierra. Incluso a veces ustedes preguntan, repreguntan, nosotros le decimos, averiguamos, vamos a ver, que yo esto, que el otro, y eso dispara empezar a aprender nuevas cosas. Eso es lo genial. En el camino, entonces, estamos con las conversaciones para coordinar acciones. En un espacio de transformación, el protagonista se encarga de tratar de ir siempre a este tipo de conversaciones. Pero puede pasar que por más de que uno esté en esta cuestión de sí, quiero ser protagonista, lo que fuere, no sepa qué hacer. Acá es concreto. Uno cuando sabe qué es lo que tiene que hacer, de pronto hace pedidos, hace ofertas, hace promesas, hace declaraciones. ¿Sí? Este es el espacio y los actos lingüísticos que intervienen. Entonces, desde este lugar yo sé concretamente qué es lo que tengo que hacer con el ejemplo, a quién le tengo que pedir autorización o permiso, ¿sí? O hacer una oferta o una promesa para coordinar algo con alguien en ese momento, ¿sí? Con otro miembro de otro equipo de trabajo, que pueda ayudarme a solucionar el quiebre. ¿Va bien por acá? Ahora, en esa acción concreta, que es casi como un algoritmo de urgencia, uno tiene como una decisión, hasta uno puede llegar a tener, recuerdan, y miren cómo lo vamos relacionando y repasando con toda la asignatura. ¿Recuerdan cuando veíamos tipos de decisiones programadas, no programadas, contingencias? Bueno, si esto me está ocurriendo habitualmente y yo estoy apagando incendios todo el tiempo, significa que hay algo que no estoy midiendo, porque si me está ocurriendo y yo todo el tiempo tengo que ver qué es lo que decido cuando esto ocurre, significa que no lo tengo protocolizado. Habitualmente en las guardias existen los algoritmos de emergencia, así como en una estación de servicio está lo que sería las indicaciones de emergencia para el caso de un incendio y demás, donde se arma una brigada, automáticamente se tiene quién ocupa tal rol, quién ocupa tal otro, ¿sí? Automáticamente ahí se traspasa todos los enfoques de lo que sería la administración, terminamos llevándola a una administración por instrucción. Y lo tenemos protocolizado, está estandarizado y uno sabe, ¿sí? En tal situación tengo que hacer tal cosa. Y aparecen los rombitos, ¿sí? Donde si ocurre tal cosa, sí, no. Es un algoritmo, es un cursograma que automáticamente me organiza y me orienta sobre lo que tengo que hacer. Eso es cuando habitualmente conozco las acciones que tengo que realizar ante el quiebre. Pero puede pasar que sea una situación no tan esperada, que sea esporádica y que yo no conozca una acción concreta para realizar. Entonces viene la conversación para posibles acciones. ¿Sí? Esto es para cuando no sabemos qué hacer concretamente. El ejemplo de paro por ahí no podría aplicar en este aspecto porque es una emergencia y automáticamente uno sabe qué es lo que tendría que hacer. A mí se me ocurre, para poner otro ejemplo en conversación para posibles acciones, otro caso que traigo siempre porque ocurría prepandemia y lo hemos puesto un montón de veces al ejemplo en otros aspectos de la gestión para que vaya teniendo una línea conductual, es el tema de los casos respiratorios y la saturación de los hospitales en lo que se llama la temporada alta, de marzo a septiembre. ¿Se acuerdan que lo hablamos, esta cuestión de que no se planifica? Entonces, como no se planifica, estamos todo el tiempo, ¿sí? Actuando sobre lo que ya ocurrió y terminamos en julio escuchando a los distintos actores decir, estamos saturados, estamos desbordados. Bueno, eso es porque no se planifica.
Ahora, a veces no es tan fácil decir, bueno, ¿qué acciones concretas puedo hacer para salvar ese quiebre? En la cuestión de que, no sé, el 15 de marzo se me llenó la guardia y se me llenó todo el hospital porque hubo una ola polar y cayeron un montón con enfermedades respiratorias de las vías aéreas superiores. Entonces, a partir de eso, yo puedo decir, ok, me voy a juntar con todos los actores intervinientes, hago un análisis de la situación problema, digo, ok, ¿quiénes intervienen acá? Interviene desde mantenimiento, interviene el sector de staff, de maestranza, interviene enfermería, interviene la parte médica, interviene la parte administrativa, ¿sí? Cito a todos los referentes y hacemos una reunión para ver posibles acciones para solucionar esta temática que está generando un problema. ¿Me explico? Fíjense que las preguntas que ocurren acá son las mismas que habíamos hablado cuando uno planifica, ¿no? ¿Quién, qué, dónde, cómo, cuándo, para qué, por qué? Nos hacemos preguntas para identificar cuál es la situación problema y a partir de quién, qué, dónde, cómo y cuándo yo puedo hacer una reunión que sea efectiva. En esa reunión van a ocurrir distintos tipos de conversaciones con las cuales yo me tengo que ir de esa reunión sabiendo si tengo algún pedido del cual acepté, alguna oferta que fue aceptada o rechazada, para ver cómo coordino distintas acciones para solucionar el quiebre. Y por último, están las conversaciones para posibles conversaciones. Acá la gran diferencia es que uno a veces tiene que generar un contexto, entonces es la famosa frase, mira, cada vez que queremos hablar de este tema, de la guardia, de por qué se satura la guardia, yo percibo que vos no estás bien predispuesto. ¿Te parece que nos vayamos juntando previamente para tratar este tema de por qué cada vez que tocamos este tema te ofuscás, yo me ofusco, y por ahí lo que uno hace es generar posibles conversaciones para posibles conversaciones, o sea, empezar a conversar para solucionar para empezar a gestionar ese conflicto y poder llegar en el camino a posibles acciones y finalmente coordinar la acción concreta que pueda dar solución al quiebre. Pero básicamente, si uno lo tuviera que referenciar, tiene que ver con la emocionalidad, como acá está en mayúsculas, ¿sí? Tiene que ver con la emocionalidad. Esta cuestión que a veces nos ocurre con la gente, que no sabemos por qué, pero evitamos charlar con tal persona porque sabemos que va a haber un problema, pero no hacemos más que postergar la situación. Entonces uno lo que tiene que pensar es lo siguiente: si esa persona es una persona que depende de lograr mi objetivo, si mi tarea también es lograr el objetivo de la otra persona, y evidentemente tengo que solucionar esto. Ahora, y creo que lo hablamos un poco la vez pasada cuando hablamos de la declaración del no sé, en declararme ausente del aprendizaje, si con esa persona con la cual me cuesta hablar, lo que vaya a conversar no hace a la funcionalidad de mis objetivos, puedo declararme ausente y decir la verdad, con esta persona no hablo más y de este tema no hablo porque no hace al logro de mi objetivo, no hace a la satisfacción o realización de mi persona y por ende me puedo declarar ausente. Ahora, si esa persona por jerarquía, por estructura, forma parte de mi equipo de trabajo y yo tengo que coordinar determinadas acciones a través de conversaciones con esa persona, y bueno, tengo que tomar el guante y decir, ok, conversemos sobre esto que nos está pasando para luego conversar sobre las acciones que tenemos que hacer en conjunto. ¿Quedó? Sí, profe.
Y no es mucho más que esto. Lo que les vamos a pedir, miren, acá teníamos un poco de, no lo tenemos como espacio de transformación, pero es muy parecido, o sea, el reclamo improductivo, transformarlo en una, cuestiones de protagonista y cuestiones de víctima, ¿no? La diferencia entre lo que sería un reclamo productivo y una queja improductiva. Es más o menos lo mismo, a mí me gusta más el espacio de lo que sería el espacio de transformación con la regla de las 3P. Sobre todo porque, como habrán visto, al profesor le encantan las reglas mnemotécnicas. Igual ahí el problema es, más que nada, cuando la cuestión de víctima se pone, es patológica, porque en algún momento de tu vida vos siempre vas a tomar esa postura. Inconscientemente, después tal vez con el tiempo te des cuenta, pero el problema real, me parece a mí, digo, ¿no? Por lo que estuviste explicando, es cuando vos tenés esa condición de víctima patológica. Y eso es inherente a tu personalidad. Si bien el ámbito académico puede llegar a pulir un poquito de eso, termina siendo inherente a tu personalidad. Si no tenés el rol activo, no lo vas a tener. O lo vas a tener, pero a medias, o tenés que tener la actitud de generar el cambio. A ver, el camino es el darse cuenta, ¿no? Primero. Después, pensemos esto. Somos seres de recetas. Si la receta me funciona, no voy a cambiar mis actitudes si yo estoy obteniendo resultados que medianamente me convencen. Entonces, en base a eso, no voy a cambiar mis planes, mis acciones, porque los resultados que estoy obteniendo, puede ser consciente o inconscientemente, ¿no? Pero los resultados que estoy teniendo no me incomodan. Ahora, cuando yo siento que algo me hace ruido, que no estoy teniendo buenos vínculos en el trabajo, ¿no? O sea, yo voy a la parte del trabajo que es la parte que a mí me compete y que tengo competencias para hablar. El ser, si bien es uno solo, y esto irradia y sirve para toda la vida en general, esto es liderazgo para la vida. Pero para el caso, en lo que me representa a mí, que sería las relaciones organizacionales, si no estoy teniendo buenos vínculos laborales, buenos resultados, ¿sí? Ahí es donde tengo que ponerme a pensar, che, quizás la receta que tengo no es la que necesito. Entender que la receta se puede modificar ya es un tema, porque a veces en lo que serían las creencias, recordemos que la fijación de creencias vienen de chiquito, ¿no? Entonces le dicen, esto es así, y uno lo repite. Le dicen, el sol sale del este y se cae en el oeste. ¿Cuántas veces lo repetimos eso? ¿Sí? Bueno, eso no es así, pero uno lo repite y se acostumbra y luego le da esa entidad. En realidad el sol no sale, la Tierra es la que se mueve alrededor del sol. El sol está quieto, ¿sí? Y nosotros lo único que hacemos nos ponemos de espalda. Entonces, para el caso, es una manera de generar creencias, pero las repetimos por el método de la tenacidad. Charles Sanders Peirce no está en la bibliografía, pero si quieren, o sea, pueden ir a leerlo, que es muy didáctico en cuanto a habla de 4 formas de generar, 4 métodos de generar creencias. E incluso incluye al final, y lo pondera como una de las cosas mejores, que es el método científico, es el último, ¿no? O sea, habla del pensamiento mágico, el pensamiento religioso, después habla del método de la autoridad, y finalmente es el método de la metafísica, y como último, con contraste sensible a la experiencia de lo empírico, lo pone al método científico. Pero finalmente no deja de ser un método más de generar creencias. Para el caso, los 4 te están generando un seteo en la cabeza de cómo pensar las cosas. Entonces, si vos pensás que la receta es la realidad, ya ahí estás en una. Y quizás no vas a entender si los resultados no te están funcionando. Ahora, si de repente yo empiezo a percibir lo que se puede decir como sufrimiento, o sea, no estoy consiguiendo buenos resultados en el trabajo, vengo estresado, no tengo buenos vínculos, me piden objetivos y no los puedo lograr, podría revisar
las recetitas que tengo, de esto es de tal manera, esto es de tal otra, y decir, che, ¿y si esto fuera de tal otra? Pero para eso, ese ya es un clic, es un cambio que hay que hacer. Entonces, no estoy de acuerdo en todo con lo que dijo Gastón. ¿Por qué? Porque considero que si bien es difícil, no es imposible. Y vos lo planteaste como una generalización de que es imposible cambiar el ser. Y eso... No, yo tomé una media. No lo Ok, planteé como algo imposible. Ahí, o sea, en la media, si vos agarrás, yo te puedo hablar de mi experiencia como vos me podés hablar de la tuya. claro. Pero en la media, si vos agarrás, ponete a hablar con un sindicalista cervecero y explicarle la necesidad de ponerse la camiseta del... Te caga tropadas. O sea, y es muy complicado sacarlo de su posición, porque él no quiere. Y no importa que le esté yendo como el orto en la vida, no quiere. Y así también pasa en enfermería, pasa en el ámbito académico, pasa en la vida, te pasa. O sea, va a haber momentos en el que vos te cruces con gente que no va a ser posible construir, porque no pueden construir. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Y lo que vos dijiste, justamente. Hasta ahora lo que hacía yo era ir al choque. A partir de que te escuché, me alejo. A ver, la idea, ¿sí? Es, o sea, tampoco es generar esta cosa de el desapego malentendido, ¿no? Pero sí es cierto que cuando uno intenta y no logra, o sea, uno puede probar una vez, puede probar 2 veces y después dice, bueno, ok, en realidad, o sea, esta frase se la atribuyen mal a Einstein, pero bueno, o sea, si vos querés resultados diferentes, tenés que hacer acciones diferentes. Ahora, si yo estoy haciendo siempre lo mismo y obtengo el mismo resultado, bueno, evidentemente lo que tengo que hacer es cambiar mis acciones. En un punto, si lo intentaste y no pasa nada, lo intentaste y no pasa nada, bueno, es ahí que tenés que cambiar. Ahora, lo que a mí me hace ruido es en pensar que todas las personas no cambian, porque digo, No, claro. yo soy una persona más, o sea, no me considero un extraterrestre. Y si yo pude cambiar, ¿sí? Cualquiera puede cambiar. Esa es mi premisa, ¿sí? Y es mi hipótesis, y con esa hipótesis me voy moviendo, digamos. Sí, obviamente, yo lo Nueva- simplifiqué. pero, Como pero que no, pero entiendo también lo que solo. vos decís en cuanto a que es mi experiencia contra otra experiencia. ¿Sí? No hay vuelta, eso sí es así. Yo lo que puedo llegar a decirte es, bueno, argumentarte en relación a datos, pero terminan siendo de mi experiencia nuevamente. No es un estudio, no es un experimento. Claro. Bueno, hasta acá la clase.